media de asesinatos en Honduras durante el año 2022 fue de 9.77 muertes por día por cada 100.000 habitantes, similar a los primeros meses del 2021 de 9.76. Enero fue el mes más sangriento del 2022, con 351 homicidios, según las cifras oficiales. Las muertes violentas en el país son atribuidas en mayor grado al crimen organizado y las pandillas conocidas como maras, que pelean territorios para el narcotráfico al menudeo y el cobro de extorsiones. Somos conscientes que Honduras es uno de los países con índices de violencia más altos de la región de América Latina. Conocer sus causas es uno de los objetivos de esta presentación, aparte de ofrecer algunas pautas encaminadas a construir una estrategia en materia de seguridad de manera asertiva. Para ello, es muy importante realizar un buen diagnóstico sobre la problemática de la violencia directa y estructural en Honduras. Las soluciones erradas que se han tomado. Es interesante preguntarnos si la pobreza o la desigualdad son las causas de la violencia, o pobremente la utilización de la mano dura y la militarización de los cuerpos de seguridad pública. Asimismo, es importante entender por qué las cárceles de Honduras no cumplen con el objetivo de reinsertar a los privados de libertad. Cómo entender la débil línea entre la protección y supresión de la vida por parte del Estado de Honduras. Cómo pasar del modelo reactivo a un modelo preventivo de la seguridad ciudadana. Por último, es preciso entender por qué el fracaso de las políticas de seguridad tienen un componente desigualitario. A todas estas interrogantes vamos a intentar darle respuestas en este especial de hoy. Como siempre, les pido me acompañen y juntos reflexionemos sobre esta lacra de la violencia que impera en Honduras. 1, 2, 3, go. ¿Qué es la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. En el contexto de América Latina y el Caribe, los altos niveles de criminalidad acompañada por violencia contra las personas genera también alarmas para la gobernabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho, lo que se traduce en los bajos índices de confianza que la población manifiesta tener hacia el gobierno, el parlamento, la policía y el sistema judicial. Frente a esta situación, en varios países de la región se ha apelado a políticas que han resultado históricamente ineficaces para solucionar las demandas sociales sobre el tema de seguridad ciudadana, basadas en planteos de incrementar la presión punitiva, reducir las garantías procesales o bajar la edad de imputabilidad para aplicar el derecho penal a los niños y las niñas. Por otra parte, la falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito ha hecho emerger grupos violentos extralegales, de los cuales son responsables los llamados grupos de limpieza social, como los escuadrones de la muerte o grupos paramilitares y parapoliciales. Es decir, que la seguridad ciudadana debe ser garantizada y defendida con más seguridad para que sea eficaz, seguridad humana, seguridad jurídica y defensa de los derechos humanos, sin que la seguridad ciudadana justifique cualquier tipo de inseguridad del ciudadano, como puede ser la declaración de estado de excepción o estado de sitio, pues estos dispositivos suspenden las libertades y derechos totales de la ciudadanía, y su uso indiscriminado puede resultar peligroso para el Estado de Derecho y la demencia. La débil línea entre la protección y supresión de la vida por parte del Estado. La seguridad ciudadana se ha explicado hasta ahora como las acciones destinadas a proteger al ciudadano. Sin embargo, existen muchos casos en los que la aplicación práctica de los recursos ideados para proteger al ciudadano se vuelven en su contra.
Un claro ejemplo de este menosprecio a la seguridad jurídica de los habitantes es el que se produce cuando los medios que el Estado ha diseñado para salvaguardar la seguridad ciudadana u otros bienes jurídicos se aplican para reprimir las muestras de descontento de la población, como las manifestaciones, pudiendo así llegar a constituir un caso de represión política. Otro ejemplo se produce cuando se violan los derechos de los ciudadanos en nombre de causas como la lucha contra el crimen organizado y las maras o pandillas. Diversas actuaciones del Estado de Honduras en materia de erradicar la violencia criminal han sido muy criticadas por violar los derechos fundamentales de las personas y no contribuir a la seguridad ciudadana como tal, sobre todo enmarcadas dentro de la lucha contra el crimen organizado y la extorsión. Por ejemplo, han sido muy criticados los centros clandestinos de detención como los de la CIA, el terrorismo generado desde el propio Estado de Honduras, como la represión y asesinatos a través de la Policía Militar, la Policía Nacional y el Ejército, o los asesinatos selectivos a través de gatilleros, donde han sido asesinados fiscales, abogados, periodistas, personalidades como el coordinador de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, Alfredo Landaverde, el zar antidrogas Julián Aristides González, donde un dispositivo conformado por una escuadra de oficiales en 3 vehículos, 4 agentes de tránsito y 3 gatilleros en 2 motorizadas de la misma institución ya lo esperaba a la altura del semáforo del barrio Guanacaste para liquidarlo, o el caso también emblemático de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en su casa de habitación. Algunas de las funciones que el Estado lleva a cabo en el marco de la seguridad ciudadana. La prevención del delito. Este tipo de actuaciones se basa en la existencia de una legislación que establezca un marco normativo en el que el Estado pueda limitar las acciones ilícitas cometidas por ciertos ciudadanos. En Honduras la legislación es muy permisiva con los actos de corrupción, evasión fiscal, violencia política, abuso de autoridad, dejación de funciones y apenas hay un castigo ejemplarizante para muchas de estas acciones delictivas, debido al sistema de impunidad instalado en las instituciones del Estado. La investigación del delito. La investigación del delito permite a la justicia descubrir y condenar al culpable de este a través de los cuerpos especializados como la policía científica o la policía tecnológica. Una vez esclarecidas las circunstancias del delito, es un tribunal de justicia donde se juzga a los sospechosos y se ejecutan las sentencias que pesen sobre estos con ayuda de la policía judicial. En el caso de Honduras, la mayoría de las violaciones de los derechos humanos, los delitos violentos y los hechos de corrupción quedan totalmente impunes, incluso a pesar de que la población carcelaria se haya multiplicado. El 96% de los casos quedan en total impunidad, es decir, no se investigan policialmente ni se judicializan. Ordenación de los espacios públicos. Esto se refiere a los dispositivos de seguridad que deben existir en conciertos, manifestaciones, mítines políticos o un evento deportivo, pues son eventos que pueden resultar peligrosos si no se controla la masa de gente o las instalaciones no están adecuadas a las necesidades de espacio. Por ejemplo, los enfrentamientos entre 2 equipos rivales al finalizar un evento deportivo, que en el caso de Honduras ya hemos tenido varios episodios violentos en la celebración de partidos de fútbol, con una nefasta actuación de los cuerpos de seguridad públicos y privados y una mala gestión por parte de los organizadores y administración pública. Control de armas. El Estado puede regular el derecho a portar armas de las personas con el objetivo de garantizar la seguridad de los demás ciudadanos. Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, y cerca del 75% de esos homicidios son perpetrados con armas de fuego. Estados Unidos es la fuente de casi la mitad de las armas sin salvoconducto incautadas en Honduras. El marco legal sobre el control de armas de fuego es contradictorio y su aplicación inconsistente. No hay transparencia en el negocio de armas en Honduras, pues ni el ejército, ni la policía, ni las firmas de seguridad privadas divulgan información sobre sus existencias. Asistencia de emergencia y urgencia. En el caso de Honduras, la precariedad de los cuerpos de bomberos, hospitalarios y policiales es palpable. No cuentan con los recursos necesarios para desempeñar su labor de salvaguardar la vida de los ciudadanos hondureños, equipo médico sobrevalorado, hospitales fantasmas y un pésimo uso de los fondos públicos. Todo esto es el balance de una gestión marcada por la corrupción a lo largo de muchos gobiernos que dilaparon los fondos públicos. Existen otras agencias especializadas para delitos específicos.
servicios policiales y civiles que se dedican en exclusiva a evitar que se atenten contra la integridad y dignidad de los ciudadanos en delitos muy concretos, que hasta hace poco tiempo pasaban desapercibidos o no existían, como por ejemplo la violencia de género, atentados contra la libertad sexual de las personas como la violación, acoso laboral, escolar o ciberacoso, violencia contra las minorías étnicas y colectivas LGBT, delitos informativos como el spam o el fraude cibernético. Las políticas de seguridad ciudadana apenas han avanzado en estas nuevas amenazas que atentan contra la seguridad e integridad de la ciudadanía. Modelo reactivo versus modelo preventivo. Un enfoque interesante es ver la violencia como un problema de salud pública. Durante demasiado tiempo, la respuesta a la violencia ha estado dominada por sistemas de reacción, una vez que la violencia ya se ha producido. Tanto la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos y otras instancias internacionales coinciden en que la evidencia científica a favor de la prevención como estrategia idónea es muy amplia y es hora de que pasemos de la reacción a la prevención. La transición de prácticas reactivas a preventivas, a nuestro entender, presenta tres retos principales. 1. Sustituir el modelo de ley y orden bajo el paradigma de la mano dura. 2. Construir políticas de seguridad bajo un consenso social para contrarrestar la falta de compromiso político de nuestros líderes de turno con la prevención. Y 3. Mejorar la racionalización y eficiencia de la administración pública para contrarrestar la ausencia de planificación estratégica que no permite superar la fragmentación de los cuerpos de seguridad y la administración pública y la improvisación del gobierno. La gestión de los gobiernos de Honduras en materia de seguridad pública se han caracterizado por el uso indiscriminado del modelo reactivo bajo el paradigma de la mano dura. A pesar de estar demostrado que es erróneo medir la seguridad a través del número de personas encarceladas, las estrategias de seguridad por parte del actual gobierno es repetir los mismos errores de los gobiernos anteriores, es decir, limitarse únicamente a llenar las prisiones de reclusos para demostrar el éxito de una política de seguridad netamente policial. Los gobiernos han sabido justificar sus políticas de mano dura y de encarcelación masiva, señalando a las maras y a las pandillas como la causa de la violencia, cuando en realidad no son la causa, son el efecto, pues una de las causas del alto índice de violencia en Honduras es la falta de políticas de prevención debido a un sistema de justicia ineficaz y a las paupérrimas condiciones de los centros penitenciarios de Honduras. Toda esta realidad decadente del sistema penitenciario contrasta con el sistema penitenciario de países nórdicos, como por ejemplo el de Suecia. ¿Por qué el sistema penitenciario sueco es uno de los más avanzados del mundo? El sistema penitenciario de Suecia es uno de los más avanzados. El índice de criminalidad es muy bajo debido al descenso del número de delitos. Su modelo de reinserción es uno de los más admirados del mundo. Existe un agente por cada 3 presos. El agente, en su aspecto educador, ha de aparecer a los ojos del detenido como un modelo digno de ser imitado. Se practica el psicoanálisis y la psicoterapia. Asimismo, es preciso resaltar que debido al descenso en el número de ingresos en la prisión en los últimos años, se ha decidido el cierre de 4 cárceles y un centro de prisión preventiva. El servicio de prisiones de Suecia es más humano y eficaz y se centra claramente en la rehabilitación del recluso. Se evalúan los riesgos, necesidades y capacidad de respuesta de cada individuo y elaboran un plan integral para el tiempo de condena. El gobierno sueco se propone como objetivo global reducir la reincidencia y contribuir de modo significativo a una sociedad más segura y protegida. El director general Martin Holmgren del Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Condicional afirma que uno de los factores más importantes para un servicio de prisiones y libertad condicional que funcione es disponer de miembros del personal que sean bien educados, con buenas actitudes y un compromiso firme con su labor. Un servicio bien dotado de recursos humanos y buenas relaciones entre el personal y los reclusos son componentes importantes para esto. Se ofrece a los empleados amplia formación interna, centrada en habilidades prácticas y comprensión de los factores subyacentes a la conducta delictiva. Como miembro del personal del Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Condicional, para el director Martin Holmgren es necesario creer en la capacidad de cada persona para introducir cambios positivos en su vida. La sobrepoblación nos obligó a instalar 2 reclusos en celdas individuales. Una tasa de ocupación superior al 100% representa mucha presión para el personal y para las personas internas, afirma el director del Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Condicional.
three, go.